Muy buenos días a todos los asistentes. En primer lugar, gracias. Gracias en nombre de la Asociación Española de Fabricantes de Envases, Embalajes y Transformados de Cartón, ASPAC, por acompañarnos en este foro de la cadena de valor del envase de cartón. Como saben ustedes, este foro es un evento que integra a todos los agentes que forman parte de nuestro sector, desde los proveedores de maquinaria y materiales hasta los consumidores, pasando por los fabricantes de envases de cartón y sus clientes directos de la industria alimentaria, cosmética, perfumería y farmacia. Este año, la organización ha elegido como título para este foro Renovable, Reciclable, Biodegradable, Compostable, Oportunidades y Retos de Futuro. Y nuestro objetivo no es otro en general que analizar las posibilidades del envase de cartón frente a la nueva legislación de envases, así como profundizar también en su proyección en el mercado hasta 2025 en torno a los principales retos de la industria de perfumería y cosmética y sus objetivos prioritarios, así como las perspectivas de futuro en economía circular de la industria de la alimentación y bebidas, teniendo en cuenta el envase de cartón como material lógicamente protagonista. Si tratamos de ser más precisos a la hora de enumerar los objetivos de este foro, en el que tan implicados estamos todos, habría que hablar de imagen, de buena imagen, de la necesaria asociación de nuestro producto con la buena imagen y sobre todo trabajar a fondo la reputación, su reputación. Nuestra intención pasa también por potenciar la relación existente entre los clientes y los proveedores del sector y para ello nada como crear un nexo de unión de toda la cadena de valor de la industria. Debemos esforzarnos también por mejorar la profesionalización del sector, reunir y analizar todos los indicadores posibles en torno a la actividad del sector para ver su evolución. Y por último, estrechar la colaboración entre los asociados representantes de la cadena de valor del envase de cartón. Con todos estos objetivos, que no son pocos, vamos a dar comienzo, si les parece, sin más preámbulos, a este foro de la cadena de valor del envase de cartón 2021, que lleva por título, como hemos dicho, Renovable, Reciclable, Biodegradable, Compostable, Oportunidades y Retos de Futuro. Y en primer lugar vamos a saludar al presidente de ASPAC, al que como anfitrión de la asociación y por ende también de este foro, le corresponde saludarles y darles la bienvenida. Así que con ustedes, José Ramón Benito. José Ramón, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, José Ramón. Me parece que el audio ahora, Buenos días, ¿no? Gorka. Ahora Egunon, sí, adelante. Egunon. Egunon. Joder, llevamos una mañana maratoniana, ya dos vídeos y ahora tenemos la tercera ya. Venga, la definitiva. Pero bueno, como ya somos veteranos en este tema, Gorka, lo Sí, vamos a desde la hacer bien. familia. Sí, ya lo vamos a hacer bien porque ya la sintonía es fácil entre los dos y bueno, pues también Jorge nos lo pone también fácil. O sea que de alguna forma, pues bueno, pues mantenemos el... ¿Alguna consideración así, comentar, Gorka? Saluda, si quieres, a quienes están ahora mismo acompañándonos en el inicio de este foro, darles la bienvenida y empezamos cuando tú digas que eres el jefe. ¿Quiénes están? Tenemos a Lucía Jiménez, Estamos ya en directo ya con el público que asiste al foro ya público. pero todavía no empezamos. Sí, sí, estamos ya en directo ya, José Ramón. Buenos días. 5 minutos antes empezamos entonces. De alguna Sí, forma somos puntuales y la gente que vaya entrando, pues que se vaya incorporando, pero vamos a comenzar esta jornada tan esperada que tenemos todos los años en el foro del papel y cartón y que de alguna forma pues es lo que nos une a todos los que estamos aquí presentes en la defensa de una materia prima tan importante como estamos viendo en estos momentos en toda la cadena, ¿no? Realmente son momentos difíciles y lo que vamos a intentar de alguna forma es ofrecer a todos los que estáis aquí presentes pues generar un criterio y aportar un poquito de valor
de lo que supone el papel y el cartón en toda la cadena. Como he dicho antes, doy la bienvenida a Lucía Jiménez, a Susana Arranz, a Paula Cinto y de alguna forma pues, son personas que van a estar con nosotros esta jornada y con la colaboración, como siempre, de nuestro amigo Gorka, pues vamos a intentar que la jornada sea amena, sea práctica y que de alguna forma saquéis conclusiones de este día tan importante como es para el sector y para ASPAC, el foro de la cadena. Cuando quieras, Gorka, pues podemos comenzar. Muchísimas gracias, presidente. Pues con tu permiso es lo que hacemos. Vamos a comenzar ya el desarrollo propiamente dicho del programa de este foro y lo hacemos en primer lugar con la ponencia titulada El sector de envases de cartón y sus proyecciones a 2025. Vamos a conocer los principales datos a nivel nacional y europeo también de la industria de fabricación de envases de cartón, teniendo en cuenta la tendencia legislativa de eliminar los materiales plásticos en los envases y las últimas innovaciones también en el sector de envases de cartón. Y para esta primera sesión contamos con Pablo Serrano, que es el secretario general de ASPAC. Pablo, muy buenos días, bienvenido y adelante. Muy buenos días, Gorka. Muchísimas gracias por la introducción. Si te parece, lo primero que voy a hacer es compartir mi presentación. Vamos a ver si la encontramos. Creo que ya está en online, ¿verdad? Perfecto. Pues muchísimas gracias. En 15 minutos, que creo que es lo que me corresponde por programa, vamos a intentar reflejar, sobre todo en cifras claves y en temas muy concretos, un poco la situación del envase de cartón en estos momentos, que creo que es algo que os interesa a todos vosotros. La charla de hoy la vamos a dividir en 5 puntos. Primero, como a título muy introductorio, porque muchos de vosotros a lo mejor no nos habéis todavía situado, pues nada, deciros lo que es la asociación. Daremos unos datos claves sobre el sector, tanto a nivel español como europeo. Hablaremos de lo que nosotros llamamos el tsunami legislativo que nos está cayendo estos últimos tiempos, y hablaremos sobre toda la normativa de residuos y de envases y residuos de envases y cómo nos afecta al envase de cartón. Y luego dedicaremos 2 puntos creemos interesantes al tema de nuevas tendencias y ejemplos de cómo se está avanzando en la sustitución del plástico por cartón. En relación con la asociación ASPAC, voy a quitarme esta pantallita que tengo aquí, que me está molestando. Perfecto. Bueno, ASPAC es la Asociación de los Fabricantes de Envases de Cartón, nació en el año 77, tiene mucha evolución y mucha historia, pero para nosotros lo más importante es que pertenece a la asociación prácticamente el 85% del mercado, es decir, todas las grandes compañías que se dedican a la fabricación del envase de cartón pertenecen a la asociación. Y es una entidad que nace para defender los intereses del sector y que su actividad se basa en 3 pilares. Dar información a los asociados, formación para ayudar a la profesionalización del sector y networking para facilitar la cooperación y la colaboración entre las empresas del sector, hacia arriba con los suministradores y hacia abajo con los clientes, como es el ejemplo de este foro que tenemos hoy en día. Una pequeña reflexión o apunte sobre el envase de cartón. Veis ahí en pantalla diferentes tipos de lo que puede ser un envase de cartón, lo que solemos llamar un pack, una bandeja, un envase como tal, un envase circular, diferentes tipos de envases. Lo importante del envase de cartón, lo que le diferencia es que primero son fabricados con cartón, que es un material celulósico que puede estar realizado bien con fibra virgen o bien con fibra recuperada y que tiene está compuesto de diferentes capas y hay una que es estucada y que es fácil de imprimir. De ahí la diferenciación del envase de cartón. Por tanto, el envase de cartón no solamente es un producto de apoyo logístico, no solamente es un producto de apoyo de transporte, por decirlo de alguna manera, sino que también es un producto de apoyo de marketing, que es una de las grandes ventajas que tiene el envase de cartón. El sector. Cifras claves del sector en España. Pues es un sector que mueve unas 370.000 toneladas de envase de cartón, unos 840.000 millones de ventas, de facturación, da trabajo a unos 5.400 personas,
hay unas aproximadamente 88 empresas que se dedican a la fabricación de este producto y exporta prácticamente el 20% de lo que factura principalmente el mercado francés. En cuanto a la distribución de la cifra de negocios por zona geográfica, se concentra en 3 áreas, lo que es Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, es la parte principal. También hay un apartado importante en lo que es el norte de España y lo demás son ya pues, plantas más individualizadas en otra parte del territorio. También otra cifra clave, aproximadamente, podemos decir en cifras muy globales, aunque lo veremos, lo matizaremos después, 50% del envase de cartón es para envasar alimentos y 50% es para lo que llamamos no alimentación. Dentro de lo que es la parte alimentaria, un 15% es frescos y congelados, un 8% son secos y luego un 11% lo que son bebidas y un 7% de desayuno y cereales, 5% confitería, pastelería y luego hay otros de alimentación que sea un 3%. Lo que no es alimentación, la parte que nos toca hoy, limpieza y droguería 15% y farmacéutico 10%, producto de hogar 9%, belleza, perfumería y cosmética un 10%, tabaco un 3%, papelería 2% y otros un 2%. Esto es un poco, sería un poco la radiografía de hacia dónde se dirige el envase de cartón. Mercado europeo. Vamos a empezar ya a ver cifras de situación actual y de proyecciones, que es un dato muy interesante. A nivel de Europa, en el 2020 se produjeron aproximadamente 6 millones de toneladas de envases de cartón y se vendieron aproximadamente 12.000 millones de euros de envase de cartón. Esto supuso un 2,6% más que el 2015 y un 1,6% más en términos de facturación de valor que el 2015. Las proyecciones hacia el 2025 nos están diciendo que en términos de tonelaje en pesos se van a producir un 3,8 más de envase de cartón y un 3,9 más de facturación. Podemos estar hablando de que de aquí al 2015 la media de crecimiento será de un 4%. Si vemos en este gráfico, que a primeras parece muy complejo, vemos un poquito la evolución de los diferentes años en cuanto en el primer grupo de 3 columnas las compras de cartón, de materia prima, en la segunda la producción de envase de cartón y en la tercera la de ventas. Vamos a fijarnos en la de medio. En producción de envases de cartón vemos que entre el 2019 hubo un crecimiento en producción de envases de cartón de un 4,7% respecto al anterior, es decir, estamos hablando del 2019, el año anterior al COVID, que estaba llevando una evolución a nivel europeo ya de crecimiento debido a la ola verde que de sustitución del plástico hacia el cartón, y en el 2020, año COVID, hubo un 3,9%, es decir, se mantuvo a nivel europeo como un poco la tendencia y no fue un sector muy afectado por el coronavirus. Las proyecciones nos marcan de un 21, de un 3,7% y un 22, 23, casi entre un 5 y un 4%, derivado de la actividad, sobre todo de la ola verde. En cuanto a lo que veíamos anteriormente a nivel de España, a nivel europeo, en la distribución por sector de alimentación y no alimentación, si nos fijamos solamente en el último tramo de grupo de columnas del 2025, queremos fijarnos un poquito en los crecimientos. En los crecimientos, si veis en la fila de subtotal de alimentos, en morado, entre el 2015 y el 2020 hubo un incremento de envases de cartón hacia el mundo de la alimentación de un 3,2% y superior en la proyección hasta el 2025 de un 4,3%. En la parte de abajo, lo que no es alimentación, en la proyección del 15 al 20 prácticamente no se marca crecimiento derivado por la temática del coronavirus principalmente y la sustitución del plástico al cartón, pero sí que ya del 20 al 25 se refleja esta mejor sintonía del sector no alimentario con crecimientos del 3,4%. Esto nos hace pensar en una media de ese 4% de proyección de crecimiento del 2020 hacia el 2025 del envase de cartón a nivel general.
Por países, si nos fijamos en la fila de España, entre el 2015 y el 2020, la media de crecimiento ha sido de un 1,8, cercano al 2%, y la proyección es de un 3%. Las principales proyecciones se ven reflejadas en países como Turquía o como países del este como Polonia u otros países del este. En este punto, comentar un dato importante de lo que son los envases de cartón, que algunos lo conoceréis, pero siempre es bueno recordarlo. Es decir, es un envase que se puede reciclar mediante su procesamiento en la industria papelera, es decir, se recupera en los contenedores azules y se lleva a través de los recuperadores otra vez a la industria papelera para volver a generar materia prima. Esa fibra recuperada se utiliza para producir el cartón, bien para producir otros envases de cartón u otros productos de papel y cartón. También una parte se puede destinar a compostaje y responde bastante bien a lo que llamamos el reciclaje orgánico, o también se puede utilizar, como en algunos países europeos, para el reciclaje energético, donde esto es viable. Para que este reciclaje sea posible, es muy importante que el cartón se recupere en contenedores y se pueda depositar de nuevo en la industria papelera. Por eso es la importancia de todo el sistema de recogida selectiva que existe en nuestro país especialmente. Nosotros, a nivel europeo, se calcula que el 50% del origen viene de la industria y el comercio, un 40% de los hogares y un 10% de oficinas. En el hogar cada vez esto se está incrementando más por la mayor concienciación que existe. El objetivo es desviar cada vez más papel y cartón que va a los vertederos a la recogida y clasificación para que vuelva a la industria a través de las fábricas de papel. También es importante destacar que más del 80% de papel y cartón se recupera y se recicla a nivel europeo, y alrededor del 50% de las cajas de cartón que vemos en el mercado provienen de cartón reciclado. Como comentaba, voy a dar cifras muy escuetas y muy concretas para no alargar mucho la presentación. Sí me gustaría detenerme un poquito en lo que hemos llamado el tsunami legislativo. El tsunami legislativo que nosotros decimos que proviene del paquete de economía circular de la Unión Europea del 2015, que se fija y que tiene su base en 3 directivas. La directiva marco de residuos, la directiva que modifica la anterior de envases y residuos de envases, y la directiva SUP de plásticos de uso único, que introduce la reducción de los productos plásticos en el medio ambiente. ¿Esto cómo se transpone en España? Se está transponiendo a través de 2 normativas: la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, donde va a ir incluida la SUP y la Directiva Marco de Residuos, y el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, donde irá la modificación de la Directiva de Envases. Resaltamos nosotros dos puntos dentro de lo que es el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Primero, que es un proyecto, es decir, está todavía en fase de elaboración, y segundo, que es una ley, es decir, que al ser una ley pasa por el Congreso de los Diputados para su tramitación. En cuanto al contenido de la propia ley, nosotros resaltamos desde nuestro punto de vista 2 hechos importantes. Uno, que por primera vez aparecen grabados los productos plásticos con un impuesto que será de 0,45 euros por kilogramo de plástico que lleven los envases. Sin entrar muy en detalle, estamos en una fase de tramitación, como decíamos. Se han podido presentar enmiendas a esta ley, del cual tenemos un borrador, pero todavía no tenemos lo que irá a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico para ser luego debatido y votado en el Parlamento. Luego irá al Senado, volverá al Congreso, y entonces se prevé que esta ley esté operativa entre abril y mayo de 2022. En cuanto al Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, aquí resaltamos que es un Real Decreto, es decir, no es una ley, por tanto su paso por el Parlamento es más efímero. Prácticamente lo que aprueba o lo que considera el Gobierno es aprobado en el Parlamento y pasa a ser de inmediato uso. Está ahora mismo en audiencia pública, con lo cual se pueden todavía presentar enmiendas y alegaciones, perdón. Y nosotros resaltamos unos puntos interesantes de este Real Decreto tal cual está ahora, que puede haber modificaciones y esperamos que las haya desde nuestro punto de vista. Primero, que los envases puestos en el mercado a partir del 2030 van a tener que ser 100% reciclables.
y con independencia de si son reutilizables o no, al final de su vida útil va a tener que ser reciclable. Otro punto importante es que los envases de las frutas y verduras que van en envases de plásticos no se van a poder a partir del 2023 presentar en ese formato, y que también reduce al mínimo el contenido mínimo de plástico reciclable en los envases que lleven plástico. El artículo 8 también hace referencia a la proporción de envases reutilizables frente a envases reciclables, tanto en su ámbito doméstico, que es donde más afecta al envase de cartón, con una proporción respecto de los reutilizables respecto al total que deberá ser del 5% en el 25, 10% en el 30 y 15% en el 35. Y respecto a los envases comerciales e industriales, que son un ámbito quizás en el que se mueve más otro tipo de envases, también hace una reducción y una proporción respecto a los reutilizables al resto, de un 40% en el 25, un 50% en el 30 y un 60% en el 35. Ambos aspectos, ambos objetivos, nosotros estamos intentando, mandando nuestras alegaciones, consideramos que primar el envase reutilizable actualmente frente al reciclable es un error y una equivocación, y en ese sentido estamos intentando que haya una mejor proporcionalidad en este sentido. Otros dos aspectos importantes que refleja el decreto de envases, quizás más técnicos, es la ecomodulación del punto verde, es decir, ya no solamente va a haber una diferenciación entre lo que paga el plástico, el papel y el cartón por el punto verde, sino que incluso en cada una de las ramas, dentro del plástico, dentro del papel, cartón o dentro de los complejos, por ejemplo, pues puede haber también una diferenciación del punto verde. Y el otro es la responsabilidad ampliada del productor, aunque la mantiene en que el responsable último del residuo de envase en general es del envasador, es decir, quien lo pone en el mercado, también abre la puerta a que el envasador pueda llegar a un acuerdo con el fabricante para que sea el fabricante que se ocupe de esta responsabilidad de recuperar y reciclar el envase. Este Real Decreto prevemos que pueda estar a principios del verano del 2022 operativo. Esas son nuestras sensaciones. Otro aspecto importante que tenemos encima de la mesa es todo lo relacionado con contactos de alimentos. La Unión Europea va a empezar a tratar este tema a lo largo del 2022 y puede haber modificaciones. Nosotros lo que podemos decir es que las empresas de ASPAC, todas, trabajan y cumplen con el Reglamento 35 del 2004 y el 23 del 2006 sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a estar en contacto con alimentos, que hay un grupo de trabajo que se llama el Grupo de Responsables de Calidad, donde se trabajan todos estos aspectos, y que estamos muy en contacto a nivel europeo y a nivel con todas las legislaciones que hay de otros países, y la preocupación que hay en este aspecto, que va a haber bastantes modificaciones quizás o actualizaciones durante el 2022. Cuatro también puntos que queremos reflejar sobre tendencias de envasado. Según el último estudio de Procartón, solicitado a una entidad independiente, datos muy concretos, por ejemplo, el 52% del público en general a nivel europeo considera que el cartón es mucho más amigable que el vidrio o el plástico o las latas, ¿no? Una relación 52 cartón, 9 plástico. Y si estuviese embalado un mismo producto en plástico y en cartón, ¿con cuál se quedaría? El 81% de los encuestados consideran que con el cartón. Incluso en España llegamos al 82% frente al 17% del plástico. Y hay una pregunta también muy interesante para todos aquellos que trabajáis en el mundo de las grandes marcas. Cuando se le pregunta cuánto más pagarías por un producto si supieras que su envase de embalaje tiene un menor impacto para el medio ambiente, el 77% pagaría más, no le importaría tanto pagar más si considera que ese envase es más amigable. Se están haciendo pruebas de todo tipo. El RISE, que es un instituto sueco, a modo de ejemplo, para que pudieses reflejar una investigación de este tipo, que pone en comparación un envase de cartón y un envase de plástico, por ejemplo, un envase de palitos de pescado en cartón y envasado en material flexible plástico, conteniendo la misma cantidad de
con la misma cantidad de alimento y con un mayor peso de cartón frente al plástico en lo que es la bolsa. Sin embargo, el efecto invernadero, de gases de efecto invernadero que supone el comercializarlo en cartón es de un 7,3 frente al 31 de emisiones que refleja el de plástico. Solamente un ejemplo que os traemos para debate también. En cuanto a ejemplos de ya plástico por cartón, hay muchísimos. ¿Qué hemos querido traer nosotros aquí? Refleja solamente 4 o 5 que han sido premiados tanto a nivel europeo y que algunos de ellos son españoles. Por ejemplo, como esta solución que reemplaza las bandejas de hamburguesas de plástico por otras de cartón, donde no aparecen fugas, tiene un gramaje bajo de cartón, se reduce un 80% de plástico y se puede informar gráficamente porque se puede imprimir sobre ello, ¿no? Este otro sería otro ejemplo de una envase de mantequilla, que es una alternativa reciclable de base de cartón frente al plástico. Permanece cerrado y robusto cuando está así cerrado y está libre de polietileno y combina barreras de humedad y grasa que evita el riesgo de fugas o manchas. Otro ejemplo que podríamos poner, que también ha sido premiado, pues estas cestas de cartón de frutas que permiten visualizar la fruta que hay dentro, personalizarla incluso con impresión y que elimina las tradicionales bandejas de plástico termoformado, ¿no?, que vemos en algunos supermercados. Este otro ejemplo de tomates, que es 100% a base de fibra totalmente reciclable, y que permite ver el producto al interior por todo ese diseño que tiene y esos troquelados, y que el cartón también permite absorber o no absorbe la humedad cuando se almacena en el frigorífico. Este es otro ejemplo quizás más conocido que estamos ya viendo en el mercado, que es la sustitución de las famosas anillas de plástico por este producto de cartón, que consigue ayuda a eliminar 89 millones de aros de plástico que acaban, la mayoría de ellos, en los océanos, y que las empresas llenadoras de este tipo de latas no tienen que cambiar su maquinaria de llenado, sino simplemente tienen que reemplazar su actual máquina llenadora por este sistema, que es mucho más sencillo. Este es otro ejemplo en el caso de fresas, que es que sustituye totalmente la famosa bandeja de plástico 100% de fresas, ¿no? Bueno, son diferentes ejemplos, o este otro ejemplo de helado que sustituye al tradicionalmente que se fabricaba con polipropileno y está recubierto con un biopolímero y que es reciclable y compostable en aquellos países en los que está autorizado al compostaje. Bueno, estos han sido ejemplos que queríamos traeros también en esta primera presentación. No me gustaría terminar sin reflejar la situación actual de tensión que todos estáis viendo que hay actualmente en el mercado por los plazos de entrega del cartón y que se han ampliado, los del envase de cartón, pero como consecuencia de los plazos de entrega de la propia materia prima. También la estructura de precios que se está moviendo hacia arriba en todos los ámbitos, desde la energía, transporte, logística, también se está produciendo en todas las materias primas. Y lo importante, o el mensaje que queremos lanzar, sobre todo a los que sois clientes del envase de cartón, es que podáis planificar con tiempo, sobre todo nuevos proyectos para hacer frente a esta situación a esta distorsión que se está dando en el mercado y que esperamos que pueda empezar a normalizarse a principios del año que viene, y también poder reflejar el mercado, que pueda reflejar a lo largo de toda la cadena, pues toda la subida que está habiendo de energía, transporte, materiales, etcétera, y que se puedan trasladar a lo largo de la cadena. Con esto, Gorka, termino mi presentación, dándoos las gracias por haber estado escuchándome, y os pongo esa página web, procarton.com, si queréis tener más información sobre todos los envases que hemos visto y os he estado presentando durante estos minutos. Muchísimas gracias de nuevo y te doy paso de nuevo, Gorka. Gracias a ti, Pablo, por esa completa información, esa foto finish que has hecho del sector, ¿no? Bueno, al igual que si este evento fuera también tuviera un formato presencial, les quiero invitar a hacer preguntas, a trasladar las preguntas, las dudas, las cuestiones que crean que deben aclararse a través de la plataforma en la que nos están viendo. Así que es muy sencillo, pueden encontrarlo fácilmente y nos van llegando las preguntas. Al final de las 3 ponencias que tenemos previstas, haremos esa mesa redonda, pondremos en marcha y en común todas esas preguntas para que ustedes terminen aclarándose en torno a las dudas que les haya podido surgir.
Y cuando son las prácticamente ya la 1:10 de la mañana o de la tarde ya, en este caso, continuamos en este foro de la cadena de valor del envase de cartón y es el turno para nuestros patrocinadores, sin los cuales no podríamos haber celebrado este foro. Así que paso para Heidelberg. Continuamos después de la presencia de nuestro primer patrocinador, en este caso Heidelberg, y en este foro de la cadena de valor del envase de cartón. Así que lo hacemos con unas nuevas invitadas y un nuevo tema. El título: Retos actuales en packaging del sector de la cosmética y la perfumería. Una presentación que van a liderar, en este caso, Susana Arranz, como directora internacional y de innovación de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, Estampa, y Lucía Jiménez, que es responsable de sostenibilidad y normalización de Estampa. Así que a Lucía y a Susana les corresponde analizar cómo afecta el recién publicado borrador del Real Decreto de Envases y otras legislaciones transversales al sector de la cosmética y de la perfumería y cuáles son también los objetivos prioritarios de este sector. Susana, Lucía, bienvenidas, muy buenas, adelante. Gracias, Gorka. Muchísimas gracias a todos por esta invitación. La verdad que es un placer por parte de Estampa participar un año más en el foro. Ya es tradicional nuestra presencia aquí. Entonces, bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena por las presentaciones que han hecho. Pablo, ha sido impresionante ver todos los ejemplos innovadores, ¿no?, de nuevos envases que van a hacer frente a este compliance que nos está llegando desde Europa y que pronto va a estar también aquí a nivel nacional. Entonces, en primer lugar, yo soy Susana Arranz, soy la directora internacional y de innovación en Estampa y en Feeling Innovation, que es una nueva entidad que hemos creado para impulsar proyectos de innovación en el ecosistema de la perfumería y la cosmética, y de la que os hablaré al cierre de la presentación, que va a comenzar mi compañera Lucía. Está con nosotros Lucía Jiménez, ya se presenta ella misma y nos comparte la presentación para empezar lo antes posible y así no retrasar el horario de este interesante programa y foro. Gracias. Hola, buenos días a todos. Como dice Susana, soy su compañera en el área de sostenibilidad de Estampa. Os vamos a compartir la presentación. Queríamos dar unos datos, no sé si Susana, unos datos sobre el sector para que entendáis un poco la perspectiva durante este año 2020. Sí, así es. En principio lo que queríamos de alguna manera era mostraros un poco los datos que ya conocéis obviamente de lo que ocurrió en el sector en el año 2020, pero también un poco la esperanza, ¿no?, que se abre en este 2021 con la vuelta a una actividad más llevadera, ya no tan marcada por la pandemia. Entonces, de una manera muy breve, para que ya Lucía pueda empezar con la parte de los retos por la nueva legislación, comentaros que 2020 fue un año complicado para el sector de la perfumería y la cosmética, como muy bien sabéis. El sector decreció un menos 10% en el año. Al final estamos hablando de un año donde hubo una paralización de la actividad económica durante 3 meses durante el primer estado de alarma, donde obviamente la vida social se vio
todo lo contrario, incrementada, ¿no? O sea, decrecida por los confinamientos varios y por las restricciones que hubo, y donde hubo pues obviamente muchos problemas también a la hora de transportes y de otro tipo de temas que veremos también a nivel internacional. Entonces, pues bueno, es un año sin referentes, no tiene mucho sentido que hablemos también de la referencia respecto a 2019, pero sí nos sirve para contextualizar 2021. Entonces, hablamos de que se consumieron 7.650 millones de euros de productos de belleza en España, 1.400 millones de unidades. Entonces es cierto que no es tanto el gasto que disminuyó, que pasó de 170 a 154 euros año persona, sino en qué tipo de productos. Pues obviamente si la actividad social prácticamente desapareció durante varios meses, pues algunos productos como pueden ser toda la parte de cosmética de color, maquillaje o incluso fragancias, pues se vieron mucho más impactadas que otras como pueden ser tintes, imaginaros los de autoaplicación, ¿no? Que aunque la peluquería y los salones de belleza pues estaban abiertos y se consideraron esenciales, pues muchos consumidores decidieron hacérselo en casa. Y por otro lado hubo un crecimiento del 295% de geles hidroalcohólicos. Tanto la farmacia como el gran consumo pues, pudieron mantener prácticamente su actividad, y aunque la peluquería, los canales profesionales, la peluquería y centros de belleza se mantuvieron abiertos, pues obviamente bajaron mucho. A nivel online, obviamente hubo un crecimiento espectacular, no tanto como para compensar la caída de lo que era el punto de venta. Lo esperanzador, que en el primer semestre de 2021 pues, ya se ha monitorizado un crecimiento de más del 6,4% con respecto al mismo periodo del año 2020. Seguimos por debajo de cifras de 2019, vamos a ver cómo acabamos el año, sabes que es importante para nosotros todo lo que es la campaña de Navidad y Black Friday. A nivel internacional, si puedes pasar la diapo, Lucía, pues simplemente deciros que estamos prácticamente en la misma situación. Los datos del primer semestre también son muy esperanzadores. 2020 cerró con una contracción del menos 16%, cerca de los 4.000 millones de euros de exportaciones. Recordaros una famosa frase que no paro de decir en todos los foros: el sector de perfumería cosmética exporta más que el vino, el calzado, el aceite de oliva. Somos España, está en el top 10 de exportadores mundiales y el segundo en lo que es la categoría de perfumes, solo detrás de Francia. A pesar de ello, obviamente hubo una contracción importante, muchos problemas, obviamente fue una pandemia a nivel mundial, no solo fue un problema nacional. Y lo que sí que vemos es que en el primer semestre pues, ya ha habido un crecimiento muy importante, y si extrapoláramos los datos estaríamos hablando de que estamos realmente con cifras prepandemia, estamos casi con las mismas cifras que en el año 2019. Llegaríamos a un cierre de 2021 en torno a los 4.500 millones de euros. Y por mi parte ya dejo a Lucía, simplemente era para contextualizar un poco la situación de nuestras empresas. Muchas gracias, Susana, por la parte de contextualizar los retos que tenemos y las cifras del sector. Como bien ha comentado Pablo, voy a entrar un poquito más en profundidad con estos retos que vienen de la parte europea y con una aplicabilidad nacional y que impactan directamente en nuestro sector. Por contextualizar y ahondar un poquito más en detalle, hacemos una retrospectiva a 2018 en la que a nivel europeo se hace una publicación de una estrategia europea para el plástico. Estamos hablando de cartón, pero esto influye a la hora de tomar las decisiones para los envasadores. Como veis ahí, en esta estrategia, aunque no es jurídicamente vinculante, sí que se marca una serie de líneas que luego en reglamentaciones posteriores se van a implicar y que van a hacer el cambio de la toma de decisiones en los envasadores en nuestro sector. Esta estrategia impulsa el objetivo de en 2030 un 100% de envases de plástico reutilizables y reciclables, que en muchos de los casos no es posible en nuestro sector. Impulsar un tema de la reciclabilidad en plástico y una armonización de recogida selectiva. Asimismo, habla sobre el sector de los plásticos, lo cual va a influir, como vuelvo a decir, en la toma de decisiones y el cambio de materiales a una orientación en la innovación, que también implica este proyecto en 2018, y adoptarlo a nivel mundial. ¿Qué sucede en este 2018? Pues hay una revisión de las directivas, como bien indicaba Pablo, de la directiva de vertido a vertedero,
que es la 2018-850, para reducir todo el tema de vertido a vertedero y mejorar la reciclabilidad de gestión de los residuos. También ese mismo año se publica la directiva de la de residuos con el principio de jerarquía. Esto es importante a la hora de prevención, que luego vamos a ver posteriormente cómo se ha desarrollado en el proyecto de Real Decreto que tenemos a nivel nacional. También el aumento de la recogida separada y una simplificación de la información de la trazabilidad. Esto va a tener luego consecuencias posteriormente y es importante tener estos principios en mente. Y asimismo se hace una revisión de la directiva de envases y residuos de envase, todo focalizado en la prevención. Hay un ámbito que también nos preocupa y que debemos implementar a nivel de nuestros productores, de envasadores, con esa RAP de envases comerciales industriales con fecha 2024, finales de 2024, y la obligatoriedad de la recogida en todos los ámbitos. Esto va a impactar en nuestro sector y va a redibujar lo que se está haciendo hasta ahora en el ámbito de residuos. ¿Qué sucede un año más tarde? Como bien sabéis, se publica el European Green Deal. Todos estos objetivos van a una circularidad de todos los sectores, incluido el packaging, que va a acelerar esta transición y a todo el tema de la sostenibilidad en conjunto con los productos. Un año más tarde, como bien sabéis, hay una publicación del Plan de Acción de Economía Circular. Os he destacado en naranja lo que nos impacta directamente en el sector sobre la estrategia de diseño de envase sostenible. Ya no se toma en cuenta solo un ámbito del producto, sino que es una estrategia sobre todo el diseño del producto, en la que implica también el ecodiseño, que está muy implicado el sector del packaging, y todo lo que es el residuo que posteriormente se desecha. Por lo tanto, esta visión global también va a cambiar los paradigmas para nuestros envasadores y la toma de decisiones a la hora de elegir diferentes tipos de packaging. Hay dentro de la cadena de valor, evidentemente, como no puede ser otra, el packaging en plástico como puntos principales de este plan de economía circular. Hay disposiciones que todavía se están desarrollando y otras que vendrán en este desarrollo. También es importante porque vamos a hacer un apunte al final de la presentación sobre el tema de información al consumidor. Además de hacer las cosas, hay que informarlas bien. Y cada vez está tomando también más relevancia el tema de la información al consumidor. Como bien indicaba Pablo, el packaging del cartón es fácilmente imprimible y dar información al consumidor. Entonces tenemos que aprovechar esta facilidad que tiene el packaging en cartón de informar al consumidor y aplicar de una manera correcta toda esa información que necesita el consumidor y que se propone desde Europa, pero también demanda el propio consumidor en las campañas de marketing para implementarlo de manera efectiva. Hay muchísima información en el sector de la cosmética que cada vez por obligatoriedad en temas de alergenos, vamos a ver, o en otros temas de ingredientes, que el usuario necesita más información y necesitamos que esa información se pueda plasmar en el packaging, y el packaging en cartón es un elemento clave para esta información. Luego habla sobre el tema de circularidad y de un medio ambiente libre de tóxicos, que es muy importante también a la hora de elegir las tintas y elegir los componentes que se utilizan en el soporte de cartón para nosotros. Como comentaba también anteriormente Pablo, voy a hacer algún detalle un poquito más en profundidad sobre estos proyectos y cómo impactan en nuestro sector. Como bien decía Pablo, el proyecto de ley de residuos es una tramitación parlamentaria y está todavía en ese estado, y que transpone las directivas tanto de residuos como de la SUB. Y el Real Decreto de Envases hace la transposición de la Directiva de Envases y también en parte de la Directiva SUB. Y bueno, hoy es el último día del plazo de alegaciones, entonces Paula, que posteriormente hablará, hemos estado bastante involucrados todos los sectores, igual que ASPAC, en el tema de alegaciones, porque impacta en la manera de ver el negocio por nuestra parte este proyecto de Real Decreto. Simplemente hacer unas puntualizaciones de cómo nos afecta la ley de residuos. Bueno, nos afecta en un tema de microsodas, es un tema muy técnico de producto, que no impacta sobre el packaging. Sí que impacta el tema de requisitos de marcado. En nuestro caso son solo para toallitas húmedas, que la mayoría de los casos están envasados en plástico, los flow pack, pero sí que involucra muchas veces al cartón en el tema de los aranqueles de
producto secundario que engloba varios flow pack, y el tema del marcado, como veis ahí, de una implantación por un reglamento europeo de un marcado en este packaging que nos viene impuesto, pues dentro de este proyecto de ley incluye este marcado. Como os decía antes, el desarrollo de una responsabilidad empleada del productor para todos los envases, tanto primarios, secundarios y terciarios en todos los ámbitos doméstico, comercial e industrial, que nos va a impactar. Y, como comentaba Pablo también, el impuesto en introducción al plástico virgen. Esto va a fomentar la innovación y el diseño de nuevos productos con otros materiales, este impuesto al plástico de los 0,45 € kilo. En el proyecto de Real Decreto de Envases sí que nos parecía importante marcar unos puntos clave que se intentan introducir en este Real Decreto, esta visión integral que decíamos de todo el envase, todo el ciclo de vida del producto, tienen unos nuevos objetivos, que desarrolla más en detalle el régimen de la RAP, de la responsabilidad del productor, y el tema de transparencia de la información, que nos parece muy importante. Aquí veis un poco, simplemente para que tengáis la tramitación y cómo se adoptará pues, entre mayo y septiembre este Real Decreto, simplemente por esto, y como comentaba Pablo, pues esto va a pasar directamente a otros ministerios, pero el plazo de consulta pública acaba hoy, por lo tanto es hasta aquí donde podemos hacer directamente en el Miteret esta intervención, y luego ya pasará un proceso de tramitación de la Comisión Europea y la posterior adopción en las fechas que veis en la diapositiva. Dentro de este Real Decreto suponen unos retos para el sector muy importantes que vamos a destacar posteriormente, como son unas definiciones de envase reutilizable. El envase reutilizable en nuestro sector es complejo, está dentro de un reglamento 1223 que impide la reutilización de algunos envases, por lo tanto, todas las definiciones y los objetivos de envase reutilizable suponen un reto para el sector, y ver qué tipos de packaging pueden ayudarnos a cumplir con esta reutilización en la medida que se pueda hacer, o estas recargas. Hay un concepto que es envase superfluo, que también impacta tanto en el sector como en el material del cartón, el que se entiende por envase superfluo y qué definición se va a hacer y cómo se va a aplicar a la hora de un sistema de comodulación que veremos posteriormente. ¿Vale? Luego, las definiciones de envase comercial, industrial y doméstico definirán las responsabilidades que tengamos en cada uno de estos flujos. Se incluyen ya en este Real Decreto el tema de ventas en plataformas y medios digitales, que hasta ahora toda esta responsabilidad no estaba aplicado a ningún sistema colectivo ni individual. Otro tema que nos preocupa es el tema de reducción en peso. Sabéis que en algunas categorías de nuestros productos el peso lo demanda el consumidor, puesto que es un envase de lujo y demanda ciertas características inherentes en el producto. Por lo tanto, el reto que supone la reducción en peso en algunas de nuestras categorías de producto. El tema de reciclables, que esto viene del objetivo europeo de 100% reciclado en 2030, y que pueda ser viable con un envase cosmético, en algunos de los casos con la aplicación. En reutilización, que ya comentaba Pablo, ahí veis los objetivos, tanto en el canal doméstico como en el comercial e industrial. En lo que nos afecta al canal doméstico, tendremos ese reto de ver qué tipología de envases pueden ser reutilizables y cómo cumplir con estos objetivos en la medida de que nuestro reglamento de cosméticos nos lo permite, en el 1223. Y en envases comerciales e industriales, que no nos impacta tanto, pero sí que tiene una proporción en peso muy alta de los objetivos de reducción y de reutilización. Estos son los apuntes, porque realmente es un material plástico la introducción, por lo tanto simplemente que sepáis que estos objetivos de introducción de plástico reciclado van a hacer virar hacia otros materiales, como es el papel cartón en nuestro sector, y necesitamos una innovación para tener más. Ha puesto muchos ejemplos Pablo, yo tengo algunos del sector, pero necesitamos esa comunicación con la cadena de valor y con la cadena de suministro con vosotros para implementar innovaciones en el packaging con otros materiales que nos permitan cumplir con los objetivos finales sin tener que cumplir con estos. Nosotros tenemos productos con plástico reciclado, pero necesitamos otra tipología de envases con otros materiales que permitan seguir asegurando la calidad al producto y no necesariamente con un plástico reciclado. Aquí veis también que hay unos criterios adicionales para el tema de plásticos, por lo tanto, toda esta obligatoriedad de envases de plástico reciclado para nuestro sector
va a hacer este cambio, o en la medida de lo posible, para otros materiales. Por lo tanto, se va a ver modificado esta tendencia a uso de materiales, como decía. Con el tema de información y marcado en los envases, como comentaba Pablo, que el envase de cartón es muy susceptible a la información del consumidor, os marco aquí todo lo que está actualmente marcado en el Real Decreto y que impacta evidentemente en vosotros, en la manera de que al final el material, el envase secundario que facilitáis en la mayoría de los casos a nuestro sector, deberá ir marcado con estos marcados obligatorios, ¿vale? Simplemente que va a haber unos marcados más allá de lo que estáis haciendo actualmente que se van a implementar como marcado obligatorio y otros como voluntarios que actualmente no estaban implementados. Como sabéis, la tendencia europea a implementar más marcados obligatorios está perjudicando a nuestro sector porque no hay nada armonizado, nuestros productos son multipack y el multipack permite pues, comercializarlo en muchos países, pero cuando nos hacen una barrera, como es un marcado obligatorio de una serie de logotipos o de claims medioambientales, además de los claims que tenemos cosméticos, ya supone una barrera que no estábamos teniendo con estos multipack. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, toda esta implementación de marcados obligatorios, porque en muchos de los casos se han estudiado que duplicaría el packaging y no haría una optimización del packaging. Además de pues, los problemas que podemos tener a nivel del comercio internacional, como destacaba Susana, que tenemos en el sector. Entonces, todo esto de los marcados es un reto, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, que debemos abordar de una manera flexible con métodos o medios electrónicos, así lo hemos hecho saber, que no solo todo tenga que ir a un pack, sino que haya medios digitales que permitan informar al consumidor sin tener que duplicar o tener que duplicar packagings o duplicar referencias o hacer que el envase sea de mayor tamaño. En cuanto al alcance de la contribución financiera, que comentaba en algún punto Pablo, he querido detallarlo para que lo tengáis, el tema de la acumulación. Lo que se propone es una acumulación que hasta ahora ha sido por materiales a una acumulación dentro de los materiales con una bonificación y una penalización, basados en los criterios que veis a continuación, de la cantidad de material utilizado en su fabricación, de la durabilidad, superfluidad. El concepto de superfluidad nos preocupa, como he dicho antes, por el tema de envase superfluo que se considera. Nosotros en el sector necesitamos ciertos envases que pueden parecer a priori superfluos, pero que el consumidor demanda en ciertas categorías o que muchas veces si se envía fuera de nuestras fronteras a lugares más alejados permite un transporte efectivo y sin problemas para el producto primario. Por lo tanto, este concepto de superfluidad es algo que hay que trabajar con el Ministerio porque es un concepto que no entendemos en alguno de los casos. Y el concepto de sustancias peligrosas o factores que afecten al reciclado en el tema de materiales reciclados. No hace ninguna descripción de lo que entiende por sustancias peligrosas. Nosotros hemos pedido un detalle de estas sustancias porque no entendemos cuáles son los elementos destructivos que entiende el Ministerio y cómo puede afectar a la hora de utilizar materiales reciclados en nuestros packagings tanto primarios como secundarios. En las bonificaciones, como os decía, se ven beneficiados el tema de reducción en peso o en volumen, que en muchas de nuestras categorías no se puede reducir más allá del peso o el consumidor no demanda esta reducción. El tema de las materias primas secundarias, que indicamos anteriormente, para algunos sectores es complicado conseguir estas materias primas secundarias con el mercado actual que existe. Y en el tema de envases reutilizables, hay algunos materiales que no permiten la reutilización para asegurar la calidad y la seguridad del producto. Por lo tanto, en las bonificaciones habría matizaciones que se tendrían que hacer por sectores. Y en cuanto a la penalización, se indica una penalización por el número de componentes, que también impactaría altamente en nuestro sector. El tema de determinadas categorías de producto, con no reciclables, como productos de pequeño tamaño, que nos veríamos penalizados. También el tema de los disruptores y la presencia de sustancias que no explican claramente qué entienden por disruptores ni sustancias que pueden afectar al reciclaje.
Esto ya lo has puesto Pablo anteriormente, pero bueno, remarcarlo que hay una penalización específica para el papel cartón con las tintas que contienen aceites minerales de un 50%, además de las penalizaciones generales que os explicaba, hay una penalización adicional para el papel cartón con estos aceites o la fabricación con cartón reforzado, que también impactaría en el sector en ciertas categorías de producto. Aquí veis un poco cómo nos impacta toda esta responsabilidad que vamos a adquirir en cuanto a envases comerciales e industriales en la manera que nos afecta. Y ahora queremos pasar, después de todo este tsunami que decía Pablo, legislativo que nos impacta en el sector y nos hace cambiar la visión y la estrategia en el packaging y en cómo tenemos que trabajar con nuestros proveedores y la cadena de valor para implementarlas de una manera efectiva, eficiente y sostenible, os queríamos indicar algunas de las iniciativas que ya el sector está tomando en cuanto a la sostenibilidad. Indicaros que ya desde hace tiempo a nivel europeo, que no está patronal, que es Cosmetics Europe, estuve trabajando todo en el análisis del ciclo de vida del producto. Os he dejado ahí un link para que veáis cómo destacaba también Pablo, no solo podemos pensar en el disposal, en la eliminación final, sino que hay que pensar en todo el ciclo de vida del producto. Veis aquí que, por ejemplo, para un champú tipo, cómo impactan, casi todos son en el uso, en cuanto a los impactos ambientales, cómo afectaría cada uno de las producciones o de las fases del producto. ¿Vale? Podéis ver el vídeo que es bastante interesante sobre este análisis que se hizo y que muchas veces hay que trabajar en la parte del uso, que es la parte que más impacta en algunas categorías de nuestro sector. También veis aquí algunas de las iniciativas que se están tomando por parte del sector en toda la cadena de valor, ¿vale? En todo el tema de ingredientes, de lo que es el packaging en producción y en el disposal. Aquí veis más en detalle también a nivel europeo cómo cada una de las marcas están tomando iniciativas. Muchas de ellas, como podéis ver, son en temas de packaging. O sea, la preocupación del packaging en el sector es algo inherente. Como podéis ver aquí, en grandes marcas tienen esta preocupación en packaging y están mejorando. Y luego una iniciativa que hemos creado, bueno, que se ha creado a nivel europeo, que algunos habréis tenido noticias, algunas de las grandes compañías europeas e internacionales han hecho un consorcio para crear una herramienta transparente de la huella medioambiental del producto, es decir, de todo el análisis del ciclo de vida de los productos, con todas las categorías de producto que tenemos, que son múltiples, hacer esa herramienta autodiagnóstica para transparencia al consumidor, que el consumidor sepa que para nosotros es muy importante que se analiza, se estudia y se implementan mejoras día a día en todas las categorías de producto. Por último, mostraros algunos de los proyectos que muchos de vosotros conoceréis, de hecho se han publicado noticias en la asociación, en ASPAC, de retos que el sector tiene con el ámbito del papel cartón. Creemos que es un ámbito que se puede desarrollar muchísimo. Aquí veis algún ejemplo de marcas conocidas que tanto en el packaging secundario como en el primario han trabajado. Hay algunos ejemplos que no son propiamente vuestros, somos conscientes, pero simplemente que veáis ejemplos de otros materiales alternativos que sí que están teniendo gran impacto y se pueden utilizar en nuestro sector para que veáis, para que veáis que hay muchos retos por delante para nuestro sector, que queremos trabajar con vosotros en proyectos innovadores que den soluciones a los retos que vienen por delante, que ya sé que habéis trabajado en múltiples ocasiones, no solo en el packaging secundario que se ha trabajado hasta ahora, sino también en el packaging primario. Creo que tenemos muchas opciones. Entonces, bueno, mostraros algunos ejemplos para que tomemos conciencia de este trabajo de la cadena de valor para mejoras en innovación en packaging. Por último, el tema de la digitalización y la información al consumidor, que sí que impacta en muchos de vuestros casos para el packaging secundario.
Para el packaging secundario, como decimos, los consumidores reivindican cada vez más acceso a la información. Tenemos requisitos a nivel europeo sobre voluntario y obligatorio y requisitos internacionales en terceros países. Hay algunas apps ya en el mercado de otros países europeos que son iniciativas de asociaciones de cosmética, como pueden ser Cosmal y Claire, que veis aquí en Francia o en Alemania. Entonces, es también un reto, creo que para la industria del papel cartón, el cómo implementar estas nuevas digitalizaciones de información al consumidor dentro de los packaging. Sin más, te doy la palabra otra vez a mi compañera Susana para deciros cómo trabajamos dentro de Stampa en esta innovación, en esta necesidad de implementar mejoras en la innovación. Gracias, Lucía. Realmente, como podéis ver, la palabra innovación está surgiendo en todas las ponencias de mis compañeros en este foro. Entonces, para nosotros, desde luego, es algo muy importante. Desde Stampa se ha impulsado y se ha promovido una nueva entidad que se conoce como Field Innovation by Stampa, de la cual soy directora. En esta realmente nueva entidad lo que queremos es crear un ecosistema donde podamos poner o pueda ser un punto de encuentro de toda la cadena de valor, donde pueda haber, por un lado, si puedes pasar la diapositiva, Lucía, donde puede haber, por un lado, presencia de las empresas. Hay un 70% de las empresas del sector ya están presentes en Field Innovation by Stampa, pero también queremos que se reúnan con otra tipología de empresas como fabricantes de ingredientes, por supuesto fabricantes de envases, porque efectivamente es un tema muy relevante de interés para el sector, centros de investigación, centros de conocimiento, centros tecnológicos y cualquier otra entidad que pueda impulsar proyectos que den una solución a retos existentes en el sector de la perfumería y la cosmética. Al final, los grandes temas que están encima de la mesa, ya os lo adelanto, son digitalización y sostenibilidad. Para que os hagáis una idea, tenemos un grupo de trabajo específico de packaging, donde SPAC forma parte, de hecho, de ese grupo de trabajo y donde se está analizando qué necesidades hay en el sector, cómo nos impacta esta regulación, qué best practices hay por parte de entidades nacionales e entidades internacionales, y lo que estamos haciendo es promover o impulsar ese conocimiento y esas innovaciones para dar soluciones a retos actuales y futuros. En la siguiente diapositiva lo que os explicamos un poco es la actividad de Field Innovation by Stampa. Deciros que tiene un año de vida, pero la verdad que es que no hemos parado. Tenemos 80 entidades, como veis hay pues estas empresas fabricantes de productos cosméticos y de aceites esenciales, empresas comercializadoras, empresas de la cadena de valor, centros tecnológicos de investigación, de conocimiento y asociaciones intersectoriales como SPAC, por supuesto, y también como la plataforma tecnológica PACnet. Y entonces, ¿en qué trabajamos realmente desde Field Innovation? Tenemos como 5 grandes áreas de actividad. Si puedes pasar la diapositiva, Lucía, y ya con esto acabo. Por un lado es la identificación de oportunidades. Sabéis que a través de los fondos de recuperación europeos y el Plan España Puede van a llegar numerosos programas de financiación y ayudas para impulsar proyectos en los diferentes estamentos y sectores. Nosotros estamos realizando un mapa de todas estas convocatorias y de las ayudas nacionales, regionales y europeas más importantes para que las empresas puedan poner en marcha a través de ayuda reembolsable y no reembolsable todo tipo de iniciativas. Por otro lado, estamos posicionando al sector ante los diferentes ministerios, porque es cierto que nuestro sector es un sector económico e industrial muy conocido y reconocido, sobre todo por el Ministerio de Industria. De hecho, nos han reconocido como agrupación empresarial innovadora, lo que nos permite acceder a un programa de ayudas específicos para retos en digitalización y en sostenibilidad. Igualmente somos firmantes del Pacto por la Ciencia y la Innovación, formamos parte de la red PIDI y entonces estamos presentando manifestaciones de interés, nuevo articulación en el que los ministerios recogen los intereses de diferentes sectores para intentar impulsar y poner en marcha programas en relación a Industria 4.0, a digitalización, a economía circular, a packaging, etcétera. A nivel de formación hemos creado diferentes grupos de trabajo. Como os decía, de los 5 grupos de trabajo ahora mismo en marcha hay uno en sostenibilidad, hay otro en packaging específicamente de Industria 4.0, digitalización y nuevas tecnologías. Y además estamos desarrollando planes de formación y jornadas y webinars para realmente dar a conocer al sector todas las innovaciones tecnológicas y las soluciones innovadoras en cualquiera de estos ámbitos que se hablan en los grupos de trabajo para llevarlo allí.
Asimismo, estamos desarrollando proyectos sectoriales propios, tanto como el ejemplo que ha puesto anteriormente Lucía, de una app de información al consumidor del etiquetado digital de los cosméticos y de los perfumes. Hemos creado un servicio de buzón de proyectos a través del cual las empresas puedan encontrar asesoría de financiación y buscar partners del ecosistema que les permitan impulsar esos proyectos. Por supuesto, os invitamos a todos los miembros de ASPAC a que formas parte de Feeling Innovation, porque está abierto para toda la cadena de valor. E igualmente, pues estamos impulsando otro tipo de proyectos sectoriales muy relacionados también con estos ámbitos que hablábamos del ciclo de vida del producto, de esa monitorización y de esa parametrización de cómo la sostenibilidad puede impulsar de alguna manera y mejorar todo el ciclo de vida del producto, sobre todo la parte de procesos industriales, pero también a través de otras iniciativas en lo que sería el producto, la llegada al consumidor y, por supuesto, el reciclado del envase final. Y con esto yo por mi parte ya termino y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias por la intervención, tanto a Susana como a Lucía de Stampa. Y continuamos recordándoles además que si tienen algún tipo de duda, algún tipo de interrogante que se les ha podido provocar en torno a lo que están escuchando, de cualquiera de las ponencias de las dos que ya hemos escuchado, pueden hacerlo a través de la plataforma, a través de la que nos escuchan también. Así que estamos deseosos de que si hay algún tipo de duda puedan compartirla y se la formularemos y trasladaremos a la persona en cuestión. Continuamos, son ahora mismo la 1:25 de la tarde. Continuamos con la tercera de las ponencias de este foro de la cadena de valor del envase de cartón organizado por ASPAC. Turno ahora para nuestros patrocinadores, gracias a APP, Asia Pulp and Paper. 105 AD, Cai Lun invented the paper-making process. By the 19th century, paper-making technology had spread all over the world. APP China is perfectly combining ancient wisdom with modern science and technology, continuing to create new wonders. Forest, a source of endless treasures. Pulp, a resource with unlimited possibilities. Paper, a carrier of wisdom and an engine of opportunity. People, creators of the visions that shape our world. Higher quality life. Genuine contentment. Promoting wisdom and culture. Spreading beauty and knowledge. Sharing love and affection. All of these are the desire of App China. Gracias, en todo caso, a APP Asia Pulp and Paper por su apoyo a este foro. Continuamos y lo hacemos con una nueva, la tercera y última ponencia de esta mañana, titulada Perspectivas y retos de futuro en economía circular para la industria de la alimentación y las bebidas. Como saben todos ustedes, estamos en un momento crítico en la gestión de residuos y de residuos de envases. Después de más de 20 años se está modificando la legislación de economía circular. Por un lado, la ley de residuos se encuentra en trámite parlamentario. Por el otro, hay que contemplar la elaboración de un decreto de envases tremendamente exigente que se encuentra en consulta pública. Para este asunto de tanta trascendencia para el sector, contamos con Paula Cinto, técnico de sostenibilidad de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, FIAB. Así que, Paula, bienvenida, buenas tardes y adelante. Buenas tardes, Gorka. Muchísimas gracias a ASPAC y al Foro de la Cadena de Valor del Envase de Papel y Cartón por haber contado con FIAB y habernos invitado a participar. Voy a compartir. Vale, ¿me confirmáis que estáis viendo la presentación? Perfectamente, sin ningún problema. Vale, muy bien. Pues nada, para comenzar,
daré unos breves datos del sector, ¿no? Al igual que mis compañeras Lucia y Susana de Stampa que han comentado antes. Pues obviamente la crisis provocada por la pandemia del COVID que hemos sufrido todos, pues también ha impactado a la industria de alimentación y bebidas. Tanto en los datos como de producción y valor añadido se ha visto un poco mermado respecto a años anteriores, pero aún así pues la industria de alimentación y bebidas, al ser un sector de carácter básico y esencial para todos los ciudadanos, pues más o menos se ha mantenido, ¿no? No responde igual que otros sectores industriales a los ciclos económicos, ¿no? Es más estable. Sin embargo, sí que el impacto que ha tenido la crisis en hostelería, que es uno de nuestros principales flujos, pues claro, ha impactado en los datos económicos del sector. También en el número de empresas, que se ha visto ligeramente reducido, si bien sí que sigue en aumento, ¿no? Avanzando el proceso de concentración de empresas e ir creciendo y ser cada vez más competitivas. En cuanto a las tasas de empleo, se ha reducido ligeramente el número de afiliados a la Seguridad Social, pero bueno, podemos estar orgullosos también de que el porcentaje del empleo femenino en la industria de alimentación y bebidas pues es un poco superior al resto de la industria manufacturera. En cuanto, bueno, obviamente el consumo en el hogar ha aumentado más de un 15%, si bien, como he comentado anteriormente, pues en otros canales de venta, como puede ser en hostelería, restauración o en lo que denominamos canal impulso, que serían las pequeñas tiendecitas como gasolineras o kioscos, pues se ha visto reducido. Y en el comercio exterior, pues bueno, las exportaciones se mantienen, ¿no? Más o menos la dinámica de crecimiento que veníamos experimentando en los últimos años. La industria de alimentación y bebidas también es un sector de un fuerte carácter exportador, siendo, pues bueno, como veis ahí nuestros principales países de destino, pues algunos dentro de Europa, y China, por ejemplo, pues es uno de nuestros principales compradores, especialmente en productos cárnicos. Claro, como ya tanto Pablo como Lucia y Estampa, Lucia de Estampa y Susana, han comentado ya todo el marco regulatorio, lo han explicado perfectamente. Voy a intentar dar otras pinceladas a otros temas también que nos están afectando, ¿no? Como se ha comentado, creo que lo ha dicho Pablo, el momento de tsunami legislativo, no solo en el ámbito de residuos, sino en cualquier ámbito en la Unión Europea es tremendo, ¿no? En general hay una hiperregulación, como podéis ver los datos, cada año se adoptan miles de actos jurídicos entre directivas, acuerdos, decisiones, etcétera, y cada año va a más, ¿no? Y la industria de alimentación y bebidas también es un sector especialmente hiperregulado, ¿no? Aquí he puesto una mención a algunas de las legislaciones a las que estamos sujetos, como puede ser de seguridad alimentaria, materiales en contacto, información al consumidor, ley de la cadena, y luego todas las relacionadas con temas ambientales que afectan de manera transversal a todos los sectores, ¿no? Entonces, ante esta situación, con la presión a la que nos estamos viendo sometidos actualmente, en general, presión mediática y social, la crisis climática a la que nos estamos enfrentando, esto supone un riesgo reputacional para las empresas que ya desde hace años vienen observando y tratando de innovar, mejorar en términos de sostenibilidad, pensar en nuevas formas de llegar al consumidor y atender a sus necesidades, no siempre garantizando la seguridad y el compromiso con la calidad de los productos que ponen en el mercado, ¿no? Pero es verdad que cada vez las exigencias legislativas y sociales son mayores. El año 2015 fue como un año que marcó un hito, un antes y un después en cuanto a la senda en materia de sostenibilidad. Fue la publicación de la Agenda 2030, donde se incluyen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que marcan un poco como el camino a seguir, tanto en sostenibilidad ambiental como social o temas de gobernanza. También se publicó el paquete de economía circular de 2015, que incluía pues, la revisión de toda una serie de directivas sobre residuos y flujos específicos de residuos, y también pues, fue la firma del famoso Acuerdo de París, donde
En general, pues, casi todos los países firmaron el acuerdo para tratar de reducir el aumento de la temperatura. En concreto, el plan de acción de economía circular incluía un plan de acción, una comunicación de un plan de acción con una serie de medidas, luego la revisión de varias propuestas legislativas, y eso durante un par de años, ¿no? En 2018 dio lugar a la publicación de unas nuevas directivas revisadas que ya hemos comentado, la de residuos de envase. También como consecuencia se publicó una estrategia europea de plásticos en una economía circular, que fue en 2019 a principios, y unos meses más tarde se publicó la Directiva de Plásticos de un Solo Uso, ¿no? Estas normas han marcado una gran ambición por parte de la Comisión Europea a la hora de tratar de regular los residuos plásticos o los productos de plástico que se ponen en el mercado, ¿no? Y han forzado bastante a las empresas a cambiar sus modelos de negocio. Esto implica también, como se ha comentado, ¿no? Incluso pues, que se hayan o que se estén dando casos de migraciones de materiales, ¿no? Que las empresas estén valorando o estén innovando en otros formatos de envasado. Y, por supuesto, todo esto en un tiempo récord, ¿no? Ahora, ¿dónde nos encontramos actualmente, ¿no? A principios, bueno, en 2020 ya iniciamos el año con la reciente publicación del Pacto Verde Europeo, que ha marcado la senda, ¿no? El camino de crecimiento económico de Europa para los próximos 10 años. Es un paquete con diversas iniciativas, ¿no? Con distintos pilares, entre los cuales, bueno, uno de los principales sería conseguir que Europa sea climáticamente neutra en 2050. También los sistemas alimentarios sostenibles juegan un papel clave dentro del Pacto Verde Europeo, y se publicó, de hecho, la estrategia de la granja a la mesa, que trata un poco como de marcar la visión que tiene Europa de cómo deberían ser todo lo que es la cadena de suministro de alimentos y bebidas. También se publicó un nuevo paquete de economía circular y además de otras estrategias industriales o de productos químicos, ¿no? Me gustaría centrarme un poco en la estrategia de la granja a la mesa, porque bueno, es como una de las iniciativas marco del Pacto Verde que afecta de manera muy directa a nuestro sector, y que además está relacionado con otras medidas, ¿no? Como puede ser todo lo relacionado con economía circular. El objetivo de esta estrategia, que luego tiene relacionada muchísimas iniciativas que tienen que todavía que desarrollarse, pues es establecer lo que ellos denominan un sistema alimentario sostenible, pero que a nosotros nos gusta decir más sostenible todavía, ¿no? Porque consideramos que la industria, bueno, no solo la industria, sino el sector agroalimentario en general ya es bastante sostenible, porque la vinculación tan estrecha que tiene con el medio ambiente casi que lo obliga a ello, ¿no? No tendría sentido que todo el sector agroalimentario no fuese sostenible. Depende totalmente del medio natural en el que se encuentra, ¿no? Sus materias primas provienen del campo, por así decirlo. Entonces, los objetivos que plantea esta estrategia pues serían que la producción de alimentos tenga un impacto neutral o positivo en el medio ambiente, pues bueno, haciendo un uso suficiente de los recursos, mitigando el cambio climático y, muy importante, que se le está dando muchísima importancia en los últimos años, manteniendo la biodiversidad de los ecosistemas. También garantizar la seguridad alimentaria, la salud pública, que es una de las prioridades desde siempre, y por eso hay tantísima regulación al respecto sobre seguridad alimentaria. No solo entendiendo la seguridad, como todos entendemos, ¿no? De que los alimentos sean seguros para el consumidor, sino también la seguridad de suministro, ¿no? Que todo el mundo tenga acceso a alimentos de calidad en cantidad suficiente, ¿no? Y luego, por supuesto, también garantizar una cadena de suministro que sea sostenible, en la que por supuesto se respeten los derechos humanos, la trazabilidad en cuanto a cuestiones como pérdida de biodiversidad
garantizar las relaciones comerciales que sean justas y también salvaguardar el mercado único, ¿no? Estos serían un poco como los pilares. Europa quiere liderar toda esta transición y aprovechar las nuevas oportunidades que se puedan generar. Más en concreto, objetivos que plantea esta estrategia y muy relacionados también con la estrategia de biodiversidad y de deforestación, pues bueno, se plantean objetivos de reducir plaguicidas, fertilizantes, también las pérdidas de nutrientes en el suelo o las ventas de antimicrobianos para el ganado y promover la agricultura ecológica. Para ello se están desarrollando distintas iniciativas legislativas y está en proyecto que ha salido recientemente a consulta pública, una primera consulta pública de la hoja de ruta hace unas semanas, el marco legislativo para los sistemas alimentarios sostenibles, ¿no? Que sería como una, no sabemos si directiva o reglamento, pero bueno, un marco normativo en el que agruparía pues todas estas iniciativas o marcaría un poco por dónde tiene que ir todas estas líneas de actuación. También se fomentará la pesca y la acuicultura sostenible, prácticas sostenibles en las relaciones de la industria con el comercio, la hostelería. Y otro punto muy importante que ahora está también muy a la orden del día, pues la transición a dietas saludables y sostenibles, la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, que esto está muy vinculado a la función del envase. Y por supuesto, pues continuar invirtiendo en investigación y desarrollo, innovación, tanto en productos como en envasado, en nuevos procesos productivos, aprovechamiento de sus productos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, la estrategia de la granja a la mesa está muy vinculada con la economía circular en gran parte, porque no podemos hablar de desperdicio alimentario sin hablar de la función básica y principal que tiene el envase como elemento protector del producto que envasa, garantizando pues, su protección frente a agentes microbiológicos, a agentes físico-químicos, a las manipulaciones en el transporte o en la presentación de los productos, información al consumidor sobre aspectos nutricionales, de alérgenos, conservación del producto, etcétera, ¿no? Entonces, si queremos evitar el desperdicio alimentario, debemos de trabajar en una mejora de la funcionalidad del envase, no eliminarlo como tal, ¿no? Creo que ahí es un poco uno de los retos que tenemos abiertos. Y luego también cuando hablamos de la sostenibilidad de lo que es el sector agroalimentario, pues a otros aspectos como, bueno, he comentado, el aprovechamiento de sus productos o la generación de residuos, ya no solo de envases, sino también bueno, pues en nuestro caso sería de materia orgánica. Hay que gestionarlo siempre de la mejor forma posible para evitar emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, ¿no? Todo está muy vinculado, ¿no? La lucha contra el cambio climático al final no es solo reducir las emisiones per se de lo que serían los procesos industriales, sino de toda la actividad y actividades indirectamente relacionadas, ¿no? Ya centrándonos un poquito más en el tema, el nuevo paquete de economía circular que se presentó en 2020, pues sigue avanzando, da un paso más allá de las directivas del 2018, ¿no? Y un poco siguiendo la línea, trata de seguir trabajando y reduciendo el uso y el consumo de plásticos o haciendo que estos sean más sostenibles o que se incorpore cada vez más plástico reciclado en los envases. También se trata de eliminar, como han comentado antes, pues todo lo que sería lo que denominan como envases superfluos o innecesarios, que es un concepto que habría que definir. Y en general, pues se está enfocando mucho las medidas hacia la prevención de los residuos y el fomento de la prevención y la reutilización, ¿no? que es algo que en nuestro sector también preocupa mucho. Y bueno, a nivel nacional nos encontramos, como ya hemos comentado, en la transposición de las directivas. La Directiva Marco de Residuos y la Directiva de Plásticos de un Solo Uso se transpondrán en la Ley de Residuos y la Directiva de Envases en el Real Decreto que ahora mismo es un proyecto, ¿no? Y hoy justo, como han comentado, estamos presentando las alegaciones los distintos sectores
a ese proyecto de ley, ¿no? Aquí podéis ver de un vistazo más o menos cómo se encuentran las tramitaciones tanto del proyecto de ley de residuos como del Real Decreto. El proyecto de ley de residuos se encuentra ahora mismo en el Congreso y bueno, ya se presentaron las enmiendas antes de verano y ahora los diputados han presentado ya las suyas y están debatiendo entre ellos. Dentro de poco esperamos que comiencen las reuniones de las ponencias en la comisión, etc. Y el proyecto de Real Decreto, pues hoy termina la consulta pública y en unos meses, a principio de año, esperamos que se notifique ya al resto de Estados miembros en Europa a través del procedimiento TRIS. Y las publicaciones, pues como ya se ha comentado, pues para el segundo trimestre de 2022 más o menos. No me quiero repetir mucho porque como tanto las empresas de estampa como las de FIAP son envasadores, hay muchos puntos comunes, ¿no? de preocupación, pero bueno, trataré de matizar o de destacar cuestiones que afecten más a la industria de alimentación y bebidas, ¿no? El proyecto de ley de residuos, aunque dentro de lo que cabía ha hecho una transposición relativamente similar a las directivas, ha incluido nuevos aspectos como puede ser el impuesto especial a los envases de plástico de un solo uso, que también en nuestro sector ha sido uno de las novedades más destacables por el impacto que tiene. Y también se han ampliado mucho lo que serían el alcance de la responsabilidad ampliada del productor, ¿no? Tanto en cuanto a las contribuciones financieras que tiene que asumir los envasadores, bueno, los productores, como también otro tipo de obligaciones, ¿no? También se incluyen muchos conceptos, esto pasa tanto en el proyecto de ley como en el decreto, ¿no? Están haciendo mención o referencias a conceptos, definiciones o metodologías que todavía no están armonizadas a nivel europeo, ¿no? Y en el contexto en el que vivimos, garantizar la unidad de mercado, la libre circulación de bienes, que es uno de los pilares básicos de la Unión Europea, es vital para las empresas, ¿no? Que además a día de hoy en sectores, como hemos dicho, que tienen un claro carácter exportador. Y esto además porque influye mucho en la seguridad jurídica, luego es que tiene mucho que ver con la capacidad que tengan las empresas para hacer inversiones en nuevos procesos, en nuevas tecnologías, nuevos formatos de envasado. Al final, una empresa puede invertir y hacer cambios e innovar en sus procesos o en sus envases en este caso, siempre que haya una seguridad jurídica a largo plazo que permita hacer esas inversiones a largo plazo, ¿no? El impacto que va a tener tanto en la ley de residuos como el Real Decreto de envases, todas las medidas, son unos impactos económicos terribles, ¿no? para el sector, para un sector que además se ha visto dentro de lo que cabe bastante penalizado por la crisis económica, ¿no? Entonces, si estos costes, que creo que también lo ha comentado Pablo, ¿no? Pero es que todos estos costes que se están imputando como aguas arriba o en los primeros eslabones de las cadenas, tiene que existir la posibilidad de que se pueda ir trasladando a lo largo de la cadena hasta el consumidor final, ¿no? Para que haya un poco como un reparto y que pueda seguir siendo competitivo el sector, porque si no se está como estrangulando un poco la cadena de valor. Y en los productos de alimentación y bebidas, sobre todo, que suelen ser productos básicos, esenciales, de primera necesidad, con márgenes bastante bajitos, pues tiene un impacto bastante importante. En cuanto al proyecto de Real Decreto de envases, hay algunos temas clave y aquí coincidimos bastante con Estampa, ¿no? Todo lo que son objetivos y medidas de prevención. En concreto, pues en nuestro caso además hay objetivos específicos, por ejemplo, para botellas de plástico, donde se solicita la reducción al 50%. Pero también el que todos los envases sean 100% reciclables, cuando todavía no se ha definido lo que es reciclable y es algo que no depende exclusivamente del
del productor, del envasador, sino que un envase sea reciclable también depende de las infraestructuras, por ejemplo, que haya en el territorio, ¿no? Los envasadores pueden hacerse cargo hasta cierto punto de que los materiales que están utilizando se puedan reciclar, pero no el envase en su conjunto, sin la tecnología de clasificación y de reciclado, pues no está disponible. En cuanto a los objetivos de reutilización, en nuestro caso, nuestro sector afectan, bueno, se han impuesto más en distintos canales, ¿no? En el canal de Eureka, que es hostelería, restauración y catering, pues hay objetivos específicos para las bebidas, también hay objetivos específicos en el canal doméstico, que sería el retail, y luego para comerciales e industriales, ¿no? Todos estos objetivos son inasumibles a día de hoy por parte del sector, implican unos cambios drásticos en los modelos de negocio y no se está dando el margen a las empresas para, ni siquiera no se ha hecho un análisis de impacto de estas medidas y no se ha valorado hasta qué punto, en qué tipo de productos, de qué manera, qué logística se debería de utilizar. Entonces nosotros abogamos por antes de imponer este tipo de objetivos, pues hacer análisis que evalúen la viabilidad de este tipo de medidas, ¿no? También el contenido mínimo obligatorio de plástico reciclado en envases, que aquí se amplía más allá de lo que dice la directiva y también se incluyen para todo tipo de envases, pues distorsiona un poco el mercado. No estamos seguros de si habría disponibilidad suficiente. Esto, pues como se ha comentado, puede influir en que haya, ¿no? Que las empresas se planteen utilizar otro tipo de materiales envasados o que cambien los formatos. Entonces, está habiendo ahora mismo como mucho cambio y se están repensando los formatos de envase, los materiales que se utilizan, se está innovando mucho en este sentido, ¿no? Además, como sabéis, los materiales que se utilizan en contacto con alimentos pues tienen que cumplir con una regulación específica bastante exigente y a día de hoy no hay autorizados procesos de reciclado para todos los tipos de plástico. Entonces, eso limita mucho la incorporación de plástico reciclado en muchos de los envases que se utilizan dentro de la industria de alimentación y bebidas. Las obligaciones de marcado de información también preocupan a la industria de alimentación y bebidas, tanto los que son obligatorios como los que son voluntarios, ¿no? Porque al final, si no hay armonizadas unas normas o unas directrices, hay conceptos que no se han definido todavía, o, por ejemplo, en el caso de tener que identificar en qué contenedor se deposita cada residuo de envases. Si la Comisión Europea ahora mismo está analizando, está estudiando cuáles son los distintos sistemas de recogida en la Unión Europea con vistas a armonizar un poco esos sistemas, ¿no? Como sabéis, en cada país tenemos unos contenedores distintos, de colores distintos y que recogen además flujos, aunque en algunos casos sean similares, pues el papel cartón puede que más o menos se recoja de manera separada en todos los Estados miembros, pero utilizan códigos distintos. Entonces, se está trabajando para intentar una armonización en los sistemas de recogida. Entonces, marcar a día de hoy en qué contenedor, cuando hay muchísimos envases que son multilingüe, que se utilizan para poner en el mercado de distintos países productos, cuando además se está volviendo a revisar la directiva de envases y seguramente esto sea una de las cosas que se regule, pues consideramos que no tiene mucho sentido. Y en cuanto a la responsabilidad amplia del productor, pues aquí nuevamente se están ampliando las obligaciones de productores y de los sistemas de RAP, se están ampliando los costes que tienen que asumir los productores con el impacto económico tan, es que no sé cómo decirlo, tan terrorífico, ¿no? que eso conllevaría. Entonces, un poco nuestra postura en este sentido, pues bueno, es hacerle llegar al Ministerio el impacto que tiene, que no está analizado correctamente, que supone un cambio radical en las estructuras y modelos de negocio de las empresas, que incluso en estos momentos podría llegar a poner en riesgo la viabilidad de determinados sectores. Se está yendo mucho más allá de lo que establecen las directivas, que ya eran muy ambiciosas.
Además hay que tener en cuenta eso, que se están debatiendo distintas cuestiones a nivel europeo y que sería recomendable esperar un poquito para armonizar y que no se esté consiguiendo ninguna disrupción dentro del mercado único. Destacamos el compromiso en general de todos los sectores envasadores, en concreto de la industria de alimentación y bebidas, con la circularidad. Se está trabajando muchísimo en hacer que los envases sean cada vez más sostenibles. En nuestro caso sí que hemos podido reducir mucho el peso de los envases, se están incorporando también materiales que son de origen renovable, o plástico, bueno, no solo plástico, sino en el sector de papel cartón ya la mayoría son 100% material reciclado, ¿no? Consideramos que hay que analizar un poquito más y tener en cuenta los compromisos y los esfuerzos que llevan realizando durante años los sectores antes de tomar medidas que quizás son un poco populistas, ¿no? La conclusión al final a la que llegamos es que un envasado adecuado aporta muchísimos beneficios, entre ellos y de los más importantes la protección sanitaria y el alargar la vida útil de los productos, ¿no? Que en nuestro caso supondría evitar el desperdicio alimentario que tanto impacto tiene no solo a nivel ambiental sino social y por supuesto económico también. El envase es que cumple muchísimas funciones de higiene, es uno de los mayores avances que ha supuesto para la sociedad en su conjunto, para poder tener acceso a alimentos de calidad y diversos para tener dietas variadas y equilibradas. No es un elemento caprichoso ni superfluo ni que no sea necesario, sino que en la mayoría de los casos es prácticamente imprescindible. Entonces el desafío no está en eliminar los envases, sino en conseguir que cada vez sean más sostenibles, ¿no? Además, en todo el ciclo de vida del envase, desde que se diseña hasta que se convierte en un residuo y hay que gestionarlo, ¿no? Esto implica una reflexión conjunta de la cadena de valor, ¿no? Entre todos debemos ayudarnos, coordinarnos, apoyarnos los unos a los otros para seguir innovando y mejorando en cuáles son las fórmulas de gestión, cuándo se convierten en residuos, cómo se puede seguir innovando para que desde la concepción del envase se adapte a las características y las necesidades de los productos y también del consumidor. Todo esto siempre manteniendo la competitividad de las empresas, garantizando la unidad de mercado y, pues bueno, también siendo un poco proactivos, ¿no? Que quizás se ha acusado un poco a las industrias de ir un poco como a rastras de la legislación. Entonces, oye, se están haciendo muchas cosas, hay que ponerlas en valor, porque muchas veces no llega al consumidor todo lo que se está trabajando, todos los ejemplos que hemos visto de grandes innovaciones y pasos adelante que están haciendo todos los sectores a lo largo de la cadena de valor, hay que ponerlos sobre la mesa y tratar de conseguir llegar al consumidor, para que vean esa proactividad y el compromiso, seguir dando pasos adelante en este sentido. Y bueno, un poco tener una estrategia de cadena de valor, ¿no? Para ello tendemos la mano a todos los demás sectores, tanto aguas arriba como aguas abajo, para colaborar en este sentido. Muchísimas gracias. Pues Paula Cinto, muchísimas gracias a ti en cualquier caso por estar aquí y participar en este foro. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por parte de FIAP. Continuamos, lo hacemos agradeciendo, como debemos hacer, agradeciendo con decisión el apoyo de nuestros patrocinadores y en este caso le corresponde a HP Índigo. The world of folding carton packaging is always changing, so you need a press that will keep you agile, versatile and efficient. Introducing the HP Indigo 35K Digital Press. Optimize production efficiency by shifting to a digital mindset. Transition seamlessly between jobs with 2 drawers, a pallet feeder and 4 output options. With Spotmaster and CCC, ensure that every box is perfectly matched. With cutting-edge technology, offering a 97% Pantone gamut, supported by CMYK, OVG and Spot colors.
now with the HD imaging system, achieve the richest, sharpest offset quality. Print on the widest range of off-the-shelf media with just as many specialty inks. Add high-accuracy spot varnish with the iCoat, fully synchronized for easy maintenance and job changeovers. The HP Indigo 35K digital press. Optimize production efficiency by shifting to a digital mindset. Ya son prácticamente las 2 de la tarde, 1 hora menos en Canarias, las 2 menos 2 minutos prácticamente, y estamos en la recta final de este foro. En este punto estaba previsto desarrollar una mesa redonda con los 4 ponentes trasladándoles sus preguntas que ya nos han llegado, pero el retraso respecto del horario inicial previsto y el respeto que nos merece su tiempo nos aconsejan en cualquier caso cambiar el procedimiento. Así que les invitamos a trasladar sus dudas, sus interrogantes al siguiente correo electrónico: aspac@aspac.es. Repetimos, aspac@aspac.es, y se las haremos llegar a cada uno de los ponentes. La organización se compromete a responderlas todas y también a pedirles disculpas. Y vamos a cerrar celebrando un premio internacional, el que debemos todos sentirnos orgullosos. Hablamos del premio Procartón ASPAC, Young Designers Award 2021, que ganaron 4 alumnos de la Escuela de Formación Profesional Salesians Sarriá de Barcelona. Ellos son Raúl Adame Gutiérrez, Paul Delgado Asensio, Marc Calvo Sanz y Esther Martínez Carmona. Y lo ganaron por el trabajo Argan Oil Pack, un envase para exponer y proteger una botella de vidrio de aceite de argán. El trabajo se ha presentado con un material diferente de microcanal y con todo el diseño gráfico acabado. El envase de este aceite de argán es una hermosa pieza de construcción de cartón que involucra al consumidor en el proceso de abrir el paquete para descubrir el producto en su interior. La estructura del paquete también garantiza una protección adecuada de la botella de vidrio durante el transporte, porque cuenta con un sistema de protección compuesto por bolsas de aire. No han podido estar con nosotros los 4 por diferentes razones, pero sí que contamos con un representante de los 4 jóvenes que, como digo, han recibido este premio internacional. Así que tenemos que trasladar la felicitación a uno de ellos solamente, a Raúl Adame Gutiérrez. Pero antes de saludarle y de charlar unos minutos con él, que creo que se los merece, vamos a agradecer a nuestro cuarto gran anunciante, que en este caso es Landa. Ya está con nosotros Raúl Adame Gutiérrez, que es el flamante premio Procartón ASPAC Young Designers Awards 2021. Raúl, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría conocer la intrahistoria de este proyecto. ¿Cómo se os ocurrió? ¿Fue una petición, una idea? Pues mira, realmente esto empezó como un proyecto académico que se iba a curso anualmente,
un proyecto intenso y grande donde nos proponen un reto que es proteger un producto frágil. En este caso era una lágrima de cristal que contenía aceite de argán, y entre otros teníamos unos requisitos que cumplir, como puede ser que no podíamos utilizar absolutamente nada de cola. Este pack está completamente formado por encajes y no hay nada de cola, y que a la vez que se tenía que exponer al abrirlo no podía abrirse con más de 2 clics. Entonces, durante todos estos conceptos y características que teníamos que cumplir, finalmente creamos este pack. Este pack realmente está hecho con tiempo y dedicación, porque cumplir todos esos requisitos a la vez es algo bastante importante. Es muy chulo, además. Estamos viéndolo durante la charla y merece la pena ser observado, y mucho mejor tenerlo delante también, claro. Muchas gracias. ¿Por qué escogisteis el cartón como material para vuestro trabajo y cómo es de importante este material para las nuevas generaciones de diseñadores de packaging de cartón? A ver, realmente el material fue proporcionado por la escuela, ya que ahí tenemos un taller donde disponemos de este tipo de material. Por otro lado, también pensamos que la familia papel-cartón es una familia que al fin y al cabo deja una huella ecológica mejor que otro tipo de materiales que se usan en packaging, y hoy en día ya estamos viendo algunos cambios en la industria. Ya estamos viendo que los plásticos se están sustituyendo por el papel-cartón, y realmente pensamos que esto es algo del futuro que se tiene que tener en cuenta y se tiene que aplicar a muchísimos productos. Realmente queríamos que este pack llegase a este premio como un pack ecológico, como un pack que realmente con muy pocos materiales, sin cola, con este material se puede conseguir muchas cosas. Celebramos en cualquier caso que vosotros, vuestra generación, tengáis bien clara la conciencia, ¿no?, de sostenibilidad y de ecología que requiere sin duda el tratamiento del planeta. Enhorabuena de nuevo, Raúl. Muchas felicidades. gracias. Transmite el agradecimiento y la felicitación también de ASPAC al resto de compañeros, y feliz futuro profesional, porque está claro que habéis empezado muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos aquí ya en la recta final de este foro, y lo hacemos justamente con ya la despedida. En este caso vamos a despedir con el presidente de ASPAC, quien abría la sesión, y es justo por tanto que sea él también quien despida. Así que José Ramón Benito. José Ramón, buenas tardes de nuevo. José Ramón, vamos a ver si conseguimos. Vamos a ver. En línea. Bueno, pues ahí nada. Ahí está, José Ramón. Adelante. Hemos llegado por fin en hora, on time, y la verdad que es algo muy contento, porque realmente primero agradecer pues, a los partners que han facilitado esta jornada tan bonita y tan interesante, y luego agradecer también, como no, a Susana y a Lucía de Estampa, que han presentado un futuro muy halagüeño para el sector del packaging, ¿no? Evidentemente es algo contento también por otra cosa, que durante muchos años el papel y el cartón han sido patitos feos por la presión mediática que comentaba antes también Paula, ¿no?, del medio ambiente. Y realmente pues salimos fortalecidos por las directivas y todas esas cosas que hemos comentado también exhaustivamente en la jornada de hoy, y la presión mediática que hay sobre otros soportes y otras alternativas. Luego realmente estoy muy contento, y creo que encima pues ver a jóvenes como a Raúl, que de alguna forma en otra generación están dando como que el cartón es un envase muy amigable, según las encuestas, y que son los consumidores del futuro, pues realmente creo que tenemos unas oportunidades muy interesantes para seguir trabajando, porque creo que tenemos unas empresas muy bien preparadas, con unos diseñadores estructurales de diseño sostenibles y atractivos, y creo que el futuro del sector del packaging hay que trabajarlo, pero es interesante y muy atractivo, y salgo muy contento por la jornada de hoy. Luego, sin más, oye, pues agradecer a todos vuestra presencia y seguir trabajando, que es lo que nos toca hacer y es lo que sabemos hacer. Muchas gracias a todos y hasta el año próximo. Muchísimas gracias, José Ramón, por ese mensaje positivo final con el que ya cerramos este foro de ASPAC. Gracias por mi parte también por la asistencia y por la atención, y esperemos que tengan un feliz cierre de mes, lo más positivo posible. Muchas gracias y muy buenos días.